El Padre y el Hijo. Este es un sermón que fue publicado el jueves 13 de octubre de 1904 y predicado por el reverendo Carlos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, 3 de septiembre de 1876. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1 y versículo 3. Los 12 apóstoles fueron favorecidos con la comunión más íntima con nuestro bendito Señor, pero difícilmente puedo decir que entraron en comunión con Él durante su vida en la tierra. A cada uno de ellos se les podría haber hecho la pregunta que nuestro Salvador le hizo a uno de ellos: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Pero después de que Cristo ascendió al cielo y el Espíritu de Dios reposó sobre sus discípulos, y en la medida en que el Espíritu reposó sobre ellos, todo lo que habían visto, oído y palpado de su Señor se convirtió en un medio de comunión entre Él y ellos. Entonces fueron capaces de comprender cuán cercana, querida, profunda y familiar comunión les había sido posible por haber pasado unos 3 años con Él en público y en privado, y haberle visto realmente, oído su voz y sentido el toque de sus manos. Ahora bien, puesto que su oír, ver y tocar literalmente a Cristo no creaba comunión con Él aparte de la obra del Espíritu, no necesitamos lamentar tanto como podríamos haberlo hecho de otro modo, que nunca vimos, ni oímos, ni tocamos al Salvador, porque nosotros también, sin verle, ni oírle, ni tocarle, podemos creer en Él y regocijarnos de que Él dijera: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y además, como es por la fe, más que por la vista, el oído o el tacto, que el Espíritu de Dios opera sobre nosotros cuando creemos el testimonio de los apóstoles acerca de Cristo, el Espíritu de Dios bendecirá su mensaje para nosotros y entraremos en la comunión de los apóstoles. Lo que los apóstoles aprendieron, lo aprendieron para poder contarlo a otros. Todo lo que Juan vio estaba preparado para hablar de ello según su capacidad, para que otros pudieran tener comunión con Él. Y queridos amigos, recuerden que si alguna vez aprendieron algo de Cristo, si tienen algún disfrute de su presencia en cualquier momento, no es solo para ustedes, sino para que otros lo compartan con ustedes. Cuando la comunión es más dulce, su deseo es más fuerte de que otros puedan tener comunión con ustedes, y cuando verdaderamente su comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, desean fervientemente que toda la hermandad cristiana pueda compartir la bendición con ustedes. Mi gran deseo justo ahora no es tanto predicarles como guiarlos por la graciosa asistencia del Espíritu Santo hacia el disfrute real de lo que los apóstoles poseían, para que, creyendo como hacemos su testimonio, podamos entrar así en comunión. Primero voy a tratar de responder a esta pregunta: ¿qué es esta comunión con el Padre y con su Hijo en general? En segundo lugar, quiero mostrarles cómo podemos disfrutar de esta comunión al reunirnos como hacemos para celebrar la Sagrada Cena en memoria de nuestro Señor ascendido. Primero entonces, ¿qué es esta comunión con el Padre y con su Hijo que los apóstoles disfrutaron y que deseaban que compartiéramos con ellos? Permítanme darles una ilustración para mostrarles lo que es la comunión. Sin embargo, mientras la uso, lamento que se quede tan corta de la verdad de Dios que deseo ilustrar, pero no conozco una mejor. Supongan que una gran plaga asolara Londres, como la que se llevó a tantos de la población en años pasados, y supongan que vivieran en esta ciudad un padre y un hijo cuyo único cuidado fuera la curación de otros. Supongan que ustedes vivieran en la misma casa en la que aquellos vivían y que vieran el íntimo afecto que existe entre ellos. Y supongan que estuvieran en su sala de consejos cuando consultaban juntos sobre lo que se debía hacer por los ciudadanos que perecían. Notarían la resolución del Hijo de hacer un sacrificio de sí mismo día tras día, yendo a los hogares de aquellos que morían con la plaga.
Le observaría mientras con la sonrisa de su padre descansando sobre él salía a su trabajo. Ustedes tenían el privilegio de vivir en la casa mientras la obra de rescate continuaba y veían cómo los enfermos eran arrancados de las garras de la terrible enfermedad, como tizones arrebatados del incendio. Observaban el amor del Padre y el autosacrificio del Hijo y se llenaban de admiración por ellos. Ahora, tomando eso como una suposición débil como es, quiero basar en ello mi descripción de lo que significa la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, no deben confundir la paternidad y la filiación, tal como existen entre los hombres, con estas relaciones tal como se presentan hacia Dios. Pues el Padre eterno y el Hijo eterno, con quienes debemos ser llevados a la comunión y los términos que se usan al hablar de ellos, se acomodan a nuestros pobres entendimientos, pero no deben interpretarse literalmente y especialmente, no deben entenderse en ningún sentido carnal, ni aplicarse a los regenerados. Bien, supongan que estamos viviendo en una casa tal como he tratado de describirles. Lo primero necesario para la comunión con tal Padre y tal Hijo sería la comunicación mutua, vivir en la casa donde estaban, pero nunca hablarles, o ser hablado por ellos. No sería ninguna clase de comunión. Meramente saber que había tales personas en la casa y saber que estaban comprometidas en una obra tan bendita como esa, no nos haría partícipes con ellos y no nos daría comunión con ellos. Debemos hablarles y ellos deben hablarnos, y el hablar en ambos lados debe ser un tipo amable y amoroso. No, por nuestra parte, algo que les ofenda, ni por su parte algo que implique ira hacia nosotros. Ese es el comienzo mismo de nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Debe haber comunicación mutua entre nosotros. Debemos haber oído la voz de Dios en nuestros corazones y debemos haber hablado a Dios desde nuestros corazones. Usted no puede disfrutar de esta comunión, amigo mío. Diga lo que diga, a menos que su alma haya aprendido a hablar con Dios en oración y en alabanza, y a menos que sus oídos hayan aprendido a escuchar lo que sea que Él diga a través de su libro y por su Espíritu, a través de sus ministros y en la creación y providencia. Su voz está sonando en todas partes y para tener comunión con Él, debe tener los oídos que oyen y el corazón que cree lo que Él dice. Y también debe tener una lengua que responda a su voz, pues no puede haber verdadera comunión sin comunicación mutua. No reciben el parentesco de las dos palabras, comunión y comunicación, comunión y conversación. Esto debe haber o no habrá verdadera comunión. Ahora piensen en nuestra ilustración de nuevo, pero transfiéranla a la esfera superior. Ustedes están viviendo en la casa y están enfermos con la plaga. Sin embargo, sufriendo de esa manera en la casa donde el único negocio que se lleva a cabo es la curación de los enfermos, supondré que se niegan a ponerse bajo el cuidado del Hijo, quien es el gran médico. Si desprecian sus remedios o retrasan recibirlos, no se puede decir que tengan ninguna verdadera comunión con Él. Evidentemente, no aprecian sus esfuerzos a favor de otros o estarían dispuestos a aceptar sus servicios por su propia cuenta. Es un negocio salvar, sin embargo, ustedes no son salvos. Él está muy cerca de ustedes y es capaz, con un solo toque de su mano, de sanarlos. Sin embargo, no permitirán que su habilidad se ejercite sobre ustedes. Entonces claramente no creen en Él, pues no desean someterse a Él, y es igualmente claro que no tienen comunión con Él y no pueden tener ninguna. Si hemos de tener alguna comunión con el Señor Jesucristo, debemos ante todo entregar estas pobres almas pecaminosas nuestras en sus queridas manos. Y debemos ir al Padre y decirle: Padre, hemos pecado. Y mientras contemplamos por fe el sacrificio expiatorio, debemos decir: pero aunque debemos confesar que hemos pecado, ahí está la sangre que hace expiación por el pecado. Por lo tanto, Padre, acéptanos porque ponemos nuestra confianza en tu Hijo unigénito. Esto es esencial para la verdadera comunión y, como verán, es una parte de ella. Así que ustedes que están aquí, primero que todo en comunicación con el Padre,
y el Hijo, y en segundo lugar, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, sanados de la terrible plaga del pecado que destruye el alma, y así han dado 2 pasos sobre el gran camino de la comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo, y pueden cantar con Topleidi. Por tu libre favor electivo te adoramos, oh Padre. Jesús, nuestro Salvador expiatorio, te adoramos por siempre. Pero es necesario además, suponiendo que vivimos en la casa con este Padre e Hijo y deseando tener plena comunión con ellos, que tengamos una aprehensión inteligente de la obra que están haciendo. Supongan que sabemos como asunto de conocimiento general que están sanando a los enfermos, pero no somos conscientes de las abnegaciones a las que ese Hijo bien amado se ha expuesto, o del corazón generoso de ese Padre bondadoso que estuvo dispuesto incluso a entregar a su Hijo para soportar todos los peligros de la plaga por el bien de aquellos que fueron golpeados por ella. Si no sabemos tanto como esto, no podemos tener nada parecido a una plena comunión con el Padre y el Hijo, pero en proporción a cómo estudiamos los detalles de su obra y percibamos la adaptación de lo que están haciendo al gran fin que tienen en vista, estaremos seguros de tener comunión con ellos. Así que, amados, cuando ustedes mismos sean salvos, estudien para saber más y más, tanto acerca de Cristo como del Padre. Sumérjanse profundamente en el gran misterio de los propósitos divinos de amor y misericordia. Vean cómo el Padre ordenó antes de la fundación del mundo que en la raza de la humanidad encontraría exponentes de su amor ilimitado que darán a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales por toda la eternidad las abundantes riquezas de su gracia. Vean también cómo puso sobre su Hijo la obra de sanar este mundo golpeado por el pecado. Estudien cada detalle que puedan averiguar concerniente al Padre y al Hijo. El toque más minúsculo sobre el lienzo es digno de un siglo de estudio. Tan lleno está cada punto de profundo misterio y rica instrucción para el alma. Estoy persuadido de que a medida que aumenten en el conocimiento del Padre y de su Hijo, Jesucristo, a través de la revelación del Espíritu Divino, también aumentará en su comunión con el Padre y con su Hijo. Avanzamos aún más cuando esta obra, que está siendo hecha por aquellos con quienes estamos en tan cercano contacto, comanda nuestra intensa aprobación y admiración, volviendo por un minuto simplemente a nuestra ilustración. Piensen en el Padre heroico y en su Hijo abnegado y díganse a sí mismos: cuán asombroso es que a estas personas afectadas por la plaga se les permita venir y aullar y enfurecerse contra él bajo su propia ventana. Sin embargo, todo el tiempo vive para ellos. Cuán extraño es que estas mismas personas, que en la locura que sigue a su enfermedad incluso buscan la vida de su Hijo, el gran médico. No obstante, son los objetos del cuidado esmerado de este gran médico, y él está listo para poner su vida por ellos y puede salvarlos. Así encontrarían su corazón saliendo en admiración de ese Padre e Hijo, y tal amor inmerecido y desinteresado como el suyo los llevaría a la comunión con ellos. Ahora, eleven la ilustración de nuevo a la esfera superior y vean a través de ella el gran diseño de Dios para hacer de sus enemigos sus amigos, para cambiar rebeldes en cortesanos leales, para hacer ingratos en hijos e hijas y para levantar a los hijos de ira y hacerlos sentar con él como reyes y sacerdotes sobre su trono. Cuando ven cómo Cristo desciende para levantar este mundo del abismo en el que había caído y como otros Atlas, solo que mucho mayor, para llevar sobre sus hombros el peso del pecado del mundo, no pueden evitar admirarle, y a medida que admiran y aprueban, entran en una medida aún mayor de comunión con el Padre y con su Hijo. Llegan a una etapa posterior cuando por fin son capaces de entrar en simpatía con los obreros divinos. Supongan, para volver a nuestra situación, que vivían en la casa con ese Padre e Hijo y veían esta obra de misericordia continuando día tras día. Pobres personas hambrientas y moribundas siendo recogidas, puestas en el hospital y sanadas, y que el gran médico, el Hijo, sufriendo perpetuamente para poder sanarlos, soportando toda clase de insultos e ignominia de sus manos, y sin embargo siempre determinando salvarlos.
Llegarían por fin a sentir tal simpatía con ambos, padre e hijo, que las personas afectadas por la plaga serían casi tanto el objetivo de su cuidado como el de ellos. Se entusiasmarían por los pobres sufridores y sentirían que era una obra tan bendita ayudar en el cuidado de ellos que, si fuera posible, desearían estar comprometidos en ella. Comienzan a interesarse en todos los detalles del servicio y se regocijan al oír de uno y de otro de los enfermos siendo restaurados. Sienten que deben amar al médico abnegado que está renunciando a la comodidad, a la facilidad del honor, todo, para salvar a las personas que sufren y mueren. Sienten tal simpatía con él en la obra que está haciendo que podrían besar sus pies. Y cuando oyen que es despreciado y rechazado, sienten que podrían lavar sus pies con sus lágrimas, de pesar de que deba ser tratado de una manera tan vergonzosa. Están entrando en comunión con Él ahora, y cuando miro a mi querido Señor y Maestro y pienso en el Padre y el Hijo planeando y trabajando con su corazón y alma por la salvación de los escogidos, y cuando veo pecadores salvados uno por uno o incluso por cientos liberados del pecado y hechos aptos para el cielo, mi alma siente una profunda simpatía con esta gloriosa obra. ¿No lo sienten también ustedes, queridos amigos? ¿No desean que los pecadores sean salvos? ¿No oran para que lo sean? ¿No siente su corazón intensa simpatía con el propósito eterno del Padre y la obra de gracia del Salvador? Si es así, están teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Puedo suponer que viviendo en la casa con ese Padre e Hijo, querrían ir aún más lejos y compartir su trabajo. Si hubieran sido curados por la habilidad del médico, se sentirían tan intensamente compasivos con él en la gran obra que está llevando a cabo que, algo tímida y humildemente, se aventurarían a decir: ¿puedo ser de alguna utilidad? ¿Puedo llevar la medicina o poner los vendajes o dar un vaso de agua fría a labios afiebrados? ¿O enjugar una lágrima de un ojo que llora? ¿O sentarme por la noche con los enfermos que necesitan ser vigilados y atendidos? ¿O puedo incluso limpiar el piso de la casa o desatar los cordones de los zapatos del médico? Dios mío, siento la triste escena, mi corazón se apiada de los hombres moribundos y desea que mi piedad pudiera reclamar y arrebatar los tizones de la llama. Y sí, como seguramente será el caso cuando estén haciendo algo por Cristo, algunos de los pacientes comienzan a burlarse de ustedes como se burlaron de Él. Eso les revelará otra fase de la comunión con Él. Entonces entenderán por qué Él fue tan paciente, pues necesitarán pedirle que los haga pacientes, y cuando sus palabras de advertencia o instrucción o consuelo sean rechazadas, como las suyas lo fueron, irán a Él y dirán: oh Salvador, entiendo ahora un poco de lo que fueron tus dolores cuando fuiste despreciado y rechazado por los hombres, pues han rechazado tu palabra que pusiste en mi boca. Al luchar por hacer el bien a otros se encontrarán con tales rechazos, tergiversaciones, dificultades y oposiciones directas que irán al Salvador y le dirán: oh mi Señor, ahora puedo entenderte mejor, no es que yo sea algo parecido a lo que debería ser, pero incluso mis fracasos me ayudan a ver más de tu paciencia soberana y tu poderoso amor. Oh divino abnegado, maravilloso sacrificador de sí mismo, nunca habría tenido tal comunión contigo como ahora tengo, si no me hubieras permitido tomar alguna parte humilde en esta, tu gran gloriosa obra. Así que ahora ven, han alcanzado un punto muy por delante de donde empezamos. Ahora están disfrutando de comunión con el Padre y con el Hijo, porque se han convertido en colaboradores con Dios. Ponemos nuestras manos insignificantes en la obra que Él ha emprendido, y Él fortalece nuestras manos débiles para hacer maravillas por amor de su nombre. Él obra poderosamente dentro de nosotros, y así somos capaces de trabajar para Él y tener comunión con Él. Para llegar al clímax de todo, supondré que están viviendo en casa de misericordia, que ha sido mi figura todo el tiempo, y que lanzan toda su alma tan completamente en la obra que se lleva a cabo allí, que le dicen al Padre y al Hijo: esta obra comanda tan plenamente mi simpatía y deleita tanto mi corazón, que estoy completamente llevado por el entusiasmo por ella.
Admiro los caracteres y amo a las personas de aquellos con quienes habito, y ahora pido que todo lo que soy y todo lo que tengo pueda ser usado para el avance de esta obra, que no sea contado meramente como un inquilino en esta casa, sino ser considerado como uno de la familia, y de aquí en adelante, yo en mi pobre humilde capacidad, pues soy menos que nada, nunca sea mencionado personalmente de nuevo, sino que pueda ser considerado como parte y parcela de esta gran firma misteriosa cuya existencia no significa nada más que bien para la ciudad y cuya influencia está siendo toda empleada para la salud de los habitantes. Saben a lo que me refiero, elevando la ilustración a la esfera superior, y es bueno si pueden decirle al Señor por fin: mi Señor, de aquí en adelante para mí el vivir será hacer lo que tú quieras y entregarme totalmente a buscar a aquellos por quienes Cristo vivió aquí abajo y sobre los cuales el corazón del Padre siempre ha estado puesto. Padre, tú quieres que tu verdad sea conocida donde quiera que las mentiras tienen en el presente el dominio. Entonces dame gracia, te ruego, para quererlo también y para publicar tu verdad en todas partes según la medida de mi capacidad. Tú quieres que las naciones de la tierra sean sometidas a tu Hijo y se conviertan en sus súbditos leales. Entonces te ruego que me pongas en las filas de las legiones por medio de las cuales lograrás esta gloriosa victoria. Hermanos y hermanas en Cristo, ciertamente que tendrán comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo cuando ustedes sean nada y Cristo sea todo, cuando no vivan para ganar dinero o para alcanzar honor terrenal o para ganar comodidad o cualquier otra cosa que para ustedes mismos, sino cuando cada uno de ustedes pueda decir: una cosa hago, para Cristo viviré, y por Cristo estaré contento incluso de morir, para que hasta los fines de la tierra su nombre y su fama puedan ser dados a conocer. Quiero vivir como quien conoce tu comunión de amor, como uno cuyos ojos pueden penetrar más allá de las puertas de perlas arriba, como uno que diariamente habla contigo y oye tu voz divina. Con profundidades de ternura declarar: amado, tú eres mío. Ahora, en segundo lugar, tengo que responder brevemente a la segunda pregunta: ¿cómo puede disfrutarse la comunión con el Padre y con el Hijo en la celebración de la Cena del Señor? Como todos saben, la Cena del Señor es la fiesta conmemorativa en la que hemos de mostrar o proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Él vendrá y nuestros corazones claman a Él: sí, ven Señor Jesús. Esta cena expone su muerte y la forma en que derivamos beneficio de ella, a saber, recibiéndole espiritualmente en nuestras almas, así como tomamos el pan y el vino, literalmente en nuestros cuerpos, y los asimilamos para que se conviertan en parte de nosotros mismos. Bien, entonces, ¿cómo podemos tener comunión con Dios al mostrar la muerte de Cristo por medio de esta cena conmemorativa? Creo que podemos hacerlo primero llegando a la conclusión de que el sacrificio de Cristo fue una necesidad absoluta. Estamos plenamente persuadidos de que Dios el Padre nunca habría entregado a su Hijo unigénito para morir por la culpa humana si hubiera habido alguna otra forma de salvar a los pecadores perdidos. Y también que Jesucristo nunca habría tomado sobre sí mismo la terrible carga de la culpa humana y aceptado ser quebrantado por el Padre si no hubiera sido absolutamente esencial que Él muriera, o que el hombre lo hiciera, o que la justicia lo hiciera. Tenía que ser uno de los tres. Dios el Padre estuvo de acuerdo con Dios el Hijo en que este sacrificio colosal era necesario. Alma mía, ¿tú también estás de acuerdo en que era necesario? ¿Ves que no había escapatoria para ti excepto a través de las heridas sangrantes del Salvador? ¿Admitirás ahora con todo tu corazón que la sabiduría del Padre era correcta y que la sabiduría del Hijo era correcta? ¿Te ha enseñado el Espíritu de Dios que este era el mejor plan de salvación que posiblemente podría haberse ideado? Mirando alrededor, has llegado a la conclusión de que no hay salvación por obras, no hay salvación por lágrimas, y no hay salvación en ninguna parte sino por la sangre del unigénito y bien amado Hijo de Dios. Si alguno de ustedes ha llegado a esa conclusión, ha entrado por ello en comunión con el Padre y con el Hijo, pues ellos hace mucho tiempo llegaron a la misma conclusión.
Entonces, a continuación, queridos amigos, mientras están sentados alrededor de la mesa de la comunión, esfuércense por pensar en los sufrimientos de Cristo para que, en su medida, entren en los estados de su mente mientras sufría por ustedes. Como Él sintió un gran horror por el pecado, oren al Señor para que les haga sentir intenso horror por Él, y dejen que el mismo pensamiento de ello los hiera como lo hirió a Él. Él sintió la vergüenza del pecado, entonces pidan al Espíritu Santo que les enseñe cuán vergonzoso es. En su mente y corazón, coronen al pecado con una corona de espinas como aquella con la que coronó a su Señor. Y escupan al pecado y búrlense del pecado tal como el pecado se burló y escupió a su Señor. Aún más, nuestro Señor Jesús sintió que la justicia debe ser honrada. Así que sientan en su alma al venir a la mesa que la justicia de Dios debe ser honrada, magnificada y glorificada. Tengan comunión con Cristo al sentir que cueste lo que cueste, Dios nunca es injusto. Estén de acuerdo con eso en lo profundo de su corazón y estarán teniendo comunión con el Padre y con el Hijo mientras están así de acuerdo. Repasen en su mente todos los dolores y penas que su querido Señor soportó y recuerden cómo resolvió que, por el gozo puesto delante de Él, todas eran cosas para ser menospreciadas. Sienten que cualquier pérdida y cruz que tengan que llevar por su causa, o cualquier desprecio o persecución que pueda venir sobre ustedes porque pertenecen a Cristo, son cosas que solo deben ser consideradas como polvo menudo de las balanzas en comparación con la gloria de Dios. Entonces están bebiendo de la copa de Cristo y siendo bautizados con su bautismo y teniendo comunión con Él en sus sufrimientos. Dejen que sus pensamientos viajen a lo largo del camino a Getsemaní y desde Getsemaní a la horca maldita en la colina del Calvario. En su meditación sigan a su Señor y pídanle que les deje beber del arroyo en el camino, como Él lo hizo, para que ustedes también puedan levantar su cabeza y de esa manera tendrán comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Incluso pueden adoptar el lenguaje extasiado de Faber y cantar: amor, besar cada huella donde Cristo puso sus pies. Amo besar cada huella donde Cristo puso sus pies de peregrino. Ni puedo temer ese camino bendito, cuyos rastros son tan dulces. Entonces, de nuevo, amados, ruego al Espíritu Santo que les ayude y me ayude a glorificar a Dios concerniente a la muerte de Cristo mientras estemos en su mesa. Al comer el pan y el beber el vino, piensen en lo que Cristo sufrió y en la manera misteriosa en que sus sufrimientos han traído gloria al nombre del Padre. Yo creo verdaderamente que cuando Cristo llevó los pecados de su pueblo al madero, y lejos del madero, la justicia de Dios fue más honrada de lo que habría sido si todos los elegidos hubieran sido enviados al infierno para siempre. Si nuestros pecados hubieran sido castigados sobre nosotros mismos con el máximo rigor de la ley divina, esa ley no habría sido tan honrada a través de todo el universo de seres inteligentes como ahora debe serlo cuando oyen que Dios mismo preferiría pagar la pena del pecado que antes que permitir que su ley fuera quebrantada con impunidad. Oh augusta muerte de Cristo, en la cual Dios mismo se convierte en la víctima sacrificial y sangra y muere antes que permitir que en las tablas inmaculadas de su ley se haga alguna mancha. Aunque fuera por el dedo de su misericordia, glorifiquen a Dios, entonces alábenlo y dejen que toda su alma lo exalte por este maravilloso arreglo de gracia. Tan justo para Dios, tan seguro para el hombre. Pues así estarán teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Probablemente recuerden que la línea que acabo de citar fue escrita por el Dr. Watts en alabanza del Evangelio y espero que puedan decir con él: aunque recorramos el globo entero y busquemos desde Gran Bretaña hasta Japón, no se hallará religión alguna tan justa para Dios, tan segura para el hombre. Cuán bien concuerdan tus benditas verdades, cuán sabios y santos tus mandamientos, tus promesas, cuán firmes son, cuán firme permanece nuestra esperanza y consuelo. Si todas las formas que los hombres idean asaltaran mi fe con arte traicionero,
Las llamaría vanidad y mentiras y ataría el Evangelio a mi corazón. A continuación, pueden entrar en comunión en la mesa de la comunión, amando a Cristo, su mediador, así como glorificando a Dios el Padre. Ustedes saben que Dios ama a Jesucristo. Me refiero al hombre Cristo Jesús, Dios y hombre en una persona. Él le ama no solo en su deidad esencial, como siempre debe amarle, sino que también le ama por causa de su obra. Con qué deleite descansan los ojos del Padre en su Hijo, cuán dulcemente le dice bien hecho, cómo se deleita en honrarle y glorificarle. ¿No sienten también ustedes algo de la misma clase de amor hacia Cristo al reunirse alrededor de su mesa? Pidan al Espíritu de Dios en lo que les cause estar enamorados de Cristo y que le haga ser todo el codiciable a sus ojos. Oren por tal visión de Él, que su corazón más íntimo se derrita bajo la pasión divina de amor hacia su querido Señor. Que sus heridas sean el encanto para ganarlos, que su carácter inmaculado sea la belleza para cautivarlos, y cuando así amen a Cristo percibirán que, como Dios el Padre ama a Cristo, aún más que eso tendrían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos los invitamos a venir y arrodillarse alrededor de la mesa de la comunión, pues no hay nada sobre ella para ser adorado. Pero cuando se está celebrando el partimiento del pan, les pedimos que se sienten tan a sus anchas como puedan, tal como la última cena fue instituida por nuestro Señor. Aquellos que se reunieron alrededor de esa mesa se inclinaron en la postura oriental de reposo. No podemos hacer eso, ni estaría en armonía con nuestra idea usual de lo que es reverente y decoroso. En la fiesta pascual estaban de pie con sus lomos ceñidos y sus bordones en sus manos, pues estaban a punto de partir apresuradamente hacia el desierto. Ustedes no tienen necesidad de hacer eso, pero pueden sentarse a esta mesa como alguien que está en reposo. Y así pueden tener comunión con Dios, pues no saben que esta fiesta celebra el reposo de Cristo. Su sangre ha sido derramada, su cuerpo partido, Él se ha convertido en comida para nuestras almas, su obra en redención está terminada. Él se ha ido por su camino hasta que venga, la segunda vez, a beber el vino nuevo en el reino de su Padre. Cristo descansa, así que si ustedes también descansan, entrarán en simpatía con su obra terminada. Recuerden también que Dios descansa. Cuando Noé ofreció un sacrificio a Dios, Jehová percibió olor grato de reposo, no en el sacrificio de Noé, sino en lo que el sacrificio de Noé tipificaba y simbolizaba, esto es, en el sacrificio de Cristo. Si puedo usar tal expresión concerniente a ti, oh Dios bendito, tu día de reposo fue quebrantado por el pecado del hombre. Afligió a Dios haber hecho al hombre porque se rebeló contra él y le deshonró. Y por lo tanto el Señor no tuvo reposo. Pero cuando vio a Cristo en la cruz, un hombre que había hecho toda su voluntad, sufriendo toda su voluntad, Dios, así como el hombre, llevando el pecado humano en su propia persona, quiso el Señor quebrantarlo y sujetarlo a padecimientos. Pero cuando lo hubo hecho, y el Hijo hubo terminado su sacrificio y llegado a casa, entonces el Padre descansó. Él pudo descansar en su amor y regocijarse sobre su iglesia con cánticos, pues el precio del rescate por su redención estaba pagado. La batalla estaba peleada y la victoria ganada para siempre. El pecado fue vencido. La cabeza de la serpiente antigua fue quebrantada, el infierno fue vencido y la muerte fue condenada a morir. Y ahora es solo cuestión de tiempo cuando los estandartes relucientes de Cristo, iluminados con la luz de la victoria, serán llevados en alto después de la lucha final de Armagedón. Y cuando esto termine subirá este poderoso grito que cada estrella oirá, mientras las alturas del cielo harán eco y resonancia de la melodía y las profundidades del infierno se agitarán con el coro maravilloso de los redimidos. Aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Reina debido a la cruz, reina porque Cristo pudo decir allí, consumado es. Vengan entonces, amados, y descansen, pues así tendrán comunión con Dios mismo. Que ningún sentido de pecado los perturbe, que ningunos pensamientos distractores los molesten. Díganse a sí mismos,
Dios está satisfecho con la obra de Cristo y yo también. Dios ha dicho es suficiente, y lo que es suficiente para el Dios infinito es seguramente suficiente para mí. El Señor los bendiga al venir a su mesa por causa de su Hijo. Amén. El Padre y el Hijo. Este es un sermón que fue publicado el jueves 13 de octubre de 1904 y predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, 3 de septiembre de 1876. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3.